La mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista está a punto de caer. Estas son las diferentes noticias que llevan a Santos Cerdán a estar completamente acorralado por la corrupción, a estar en un callejón sin salida. Estas son las diferentes noticias que llevan a Santos Cerdán a estar completamente acorralado por la corrupción, a estar en un callejón sin salida. La cuenta corriente de Santos Cerdán se multiplicó por 5 tras el pago que, según Aldama, le hizo en un bar de Ferraz. El nuevo rico, ¿qué hace? Tirar el dinero. Y cómo no, el señor Cerdán hizo lo propio. Y eso es lo que está llamando la atención al Tribunal Supremo, encargado de investigar todo este caso. Santos Cerdán pagó al contado el 70% de un todoterreno en las mismas fechas que, según Aldama, recibió un sobre con billetes. Santos Cerdán hizo reformas en su casa de Navarra en la misma fecha que Aldama dice que le dio 15.000 euros. Santos Cerdán negó absolutamente todo después de estas noticias, diciendo que no conocía al señor Aldama, y lo dijo en el Congreso de los Diputados. Falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor, ni Carlos Moreno. Es absolutamente falso. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Semanas más tarde de esas declaraciones del señor Santos Cerdán, sabemos que la UCO tiene información que dice todo lo contrario. Noticia de El Confidencial. La UCO halla mensajes de Cerdán sobre obra pública en un dispositivo encriptado de Koldo. La Guardia Civil localiza conversaciones del actual secretario de organización del PSOE con Koldo García que lo involucrarían en el presunto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Una noticia de El Confidencial. Santos Cerdán, en ese intento de negar absolutamente todo lo que decía Aldama, comete un grave error, y es el siguiente. Como acaban de escuchar, Santos Cerdán niega que Pedro Sánchez haya recibido dinero, haya cobrado comisiones. Era innecesario aclararlo porque Víctor de Aldama no ha dicho en ningún momento de su declaración que él haya dado dinero al presidente. Pero Cerdán, en su afán por negarlo todo, ha negado incluso lo que Aldama no ha llegado a decir. Santos Cerdán no solamente le delatan sus cuentas corrientes, sus gastos inapropiados, sus gastos exagerados para su cuenta corriente, sino que además Aldama ha señalado al propio Santos Cerdán como una persona que hacía mordidas, que pedía mordidas por la obra pública. No, en principio, bueno, yo creo que he nombrado a muchos. Es muy grave que hayan nombrado a, digamos, a todas las personas que he nombrado. Y Santos Cerdán, por ejemplo. Eso es. Y sigamos en pie. Que dice, por ejemplo, el señor Santos Cerdán, el otro día cuando le preguntan en el Congreso, alguien que está tan indignado porque he dicho lo que he dicho, y le preguntan, pues automáticamente entiendo, y corrígeme Carlos, por favor, que cuando le preguntan que si se le ha entregado dinero, pues si estás tan indignado, directamente dices que no. No. Pues este señor no dijo que no. Este señor empezó a dar explicaciones raras. Ya creo a la cuarta pregunta que le vuelven a preguntar, ya dice, obviamente no me ha dado nada. ¿Por qué no lo dices desde el inicio? ¿Qué pasa? ¿Que tienen la misma escuela que el presidente del gobierno cuando le preguntan por mí y contesta con otra pregunta en el Congreso? Cuando le vuelven a preguntar por mí en Faro, en Portugal, y contesta con otra pregunta en Portugal, y hasta que no sale la foto no dice nada. Si no me conoces, no me conoces. Tan sencillo como decir, no conozco a este señor. Entonces es evidente que los que mienten son ellos. También la señora Montero decía que no le conocía. Pues llegaron ustedes a intercambiar algunas palabras en la videoconferencia. Yo directamente no, pero estaba en la sala. Pero la señora Montero, que recuerde que estuvo también en el cumpleaños del señor Ábalos, y yo estaba allí. Todo ello profundiza por las declaraciones de Aldama frente al juez en el proceso de instrucción. Otros pagos a instancias de... Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. Ministro actualmente. Aquí me niego. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado.
y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS, y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Pero esta solicitud la hace el señor Koldo, entonces, y usted ya se niega. ¿Vale? Sí. ¿Y quién más? Es decir... Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le da 15.000 euros. Eso, en otros tipo de conceptos, nombres, son mordidas. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, se lo pide Koldo también. Parece, no, estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que ha habido, que hay mucho cabreo, que hay mucho... O sea, es que funcionando como un cártel. Esa es la realidad. Y que esto esté pasando así por encima, me parece de una gravedad total. Pero total. Enfado, que se ha liado muy grande. ¿Y yo qué culpa tengo? Nos habéis dicho qué tal y hemos ido a esa licitación. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle de alguna manera, pues es algo que se saca de la manga. Yo creo él, pero obviamente y ciertamente en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar que hay enfrente de Ferraz, viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Esto es lo que decía Ábalos sobre Santos Cerdán frente al juez, frente al Tribunal Supremo. Lo propuso Santos Cerdán, lo hemos dicho muchas veces, efectivamente, porque las veces que había coincidido en Navarro también era a través de Santos, y me lo propuso para esta dedicación. Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Y cuando yo, a los meses, porque esto creo que fue diciembre del 17, enero, en ese tiempo, yo cuando llego a ministro tengo la disponibilidad de nombrar 5 asesores, miembros del gabinete, libremente, y yo en agradecimiento, en reconocimiento al tiempo que había estado conmigo, prestándome toda su asistencia personal, pues entre esos 5 le digo que siga estando conmigo. Y ojo, estas personas no fueron las únicas que se hicieron con algo de dinerito, de incremento irracional de patrimonio, vayamos a decirlo así. Por ejemplo, la presidenta en ese momento de las Islas Baleares, hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Así se le premia a la gente dentro del Partido Socialista, aumentando su caché. La pareja de Armengol pasó de ingresar 0 euros a 4,3 millones el año que ella fue nombrada presidenta balear. Señora Sánchez Torregrosa le llama al orden por primera vez. Señor Tellado le llama al orden por primera vez. Señor Tellado le llama al orden. Me he quedado estupefacto con esto.